Manuel Camacho Solís desnudó el trasfondo de la infame reforma energética. Recordemos que Manuel Camacho Solís en su momento fue un serio aspirante a la presidencia de la República al terminar prácticamente el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Era uno de los tres posibles candidatos entre Colosio, entre Cedillo y entre Camacho Solís se disputaban la presidencia de la República para el periodo del 94 al 2000. Por lo tanto, llegó el punto y el momento en que Camacho Solís se deslindó del Partido Revolucionario Institucional y es aquí donde nos centramos en estos puntos porque los exdinosaurios del Partido Revolucionario Institucional pues han alzado la voz entre varios personajes que podemos resaltar y rescatar que han desnudado prácticamente la corrupción política y el trasfondo de los intereses norteamericanos en México, sobre todo en la cuestión petrolera, pues tenemos a Manuel Camacho Solís precisamente desnudando esta realidad. Y aquí, en este video, en esta semblanza que proyectamos precisamente de viva voz del mismo Camacho Solís, que desde el Senado aclara, enfatiza y explica de forma contundente que la reforma energética pues representa prácticamente un sistema de corrupción implementado por nuestros políticos de alto nivel, empezando por el presidente de la República, que se debe, junto con diputados, senadores, gobernadores y miembros de las secretarías de gobernación y de otras instancias de alto nivel político, pues que están prácticamente sirviendo a los intereses norteamericanos para que se adueñen precisamente de nuestra riqueza y nuestros recursos naturales, como es en este caso el petróleo mexicano. Y es por eso la importancia de proyectar el famoso discurso que implementó Manuel Camacho Solís, que ya se había deslindado del Partido Revolucionario Institucional y que para muchos en cuestión de sistema, por cuestiones de que el mismo deslinde que tenía del partido lo orilló a hablar, otros dirán que por cuestiones de ardor político también. Sin embargo, lo que dijo en esta ocasión Manuel Camacho Solís, más bien en esa ocasión, hablando de la reforma energética, pues es de bastante relevancia debido a que pone con claridad y expone, mejor dicho, con claridad, esta infame reforma energética que representa, como mencionamos y repetimos, los crueles e infames tratados que Estados Unidos viene realizando con nuestros políticos traidores. La privatización y la pérdida de la soberanía, la privatización del petróleo, de la reforma energética como tal, para que sirva precisamente a los intereses de explotación norteamericana a través de nuestros políticos de alto nivel. Aquí dejamos el extracto del video a continuación. Vamos a tener que hablar de algunas cosas de a de veras. Aquí el senador Salvador Vega dijo que cómo era posible que alguien imaginara que este dictamen había sido hecho en los Estados Unidos. Creo que tiene razón. Este dictamen no se hizo en los Estados Unidos, pero tampoco se hizo aquí. Este dictamen se hizo en la oficina del presidente de la República con su gabinete más cerrado y con unos cuantos senadores, muy poquitos. Por eso nunca se filtró. Pero el senador Vega no sabe cómo son estas cosas. Y les voy a decir cómo son. Aquí hay intereses muy grandes. Cuando alguien está en la posibilidad de ganar una candidatura presidencial o de ser presidente de la República, de manera casi natural,
lo empiezan a rodear los intereses nacionales y los intereses internacionales. Y todos sabemos qué es lo que los Estados Unidos y esos intereses han buscado por mucho tiempo, no es de ahora. Cuando se está en ese nivel y se va a Estados Unidos y se dice que uno no está a favor de la privatización de Pemex, de inmediato hay una molestia y hay un rechazo. Entonces aquí lo que hemos visto es lo que ha sido la historia política de México. Las compañías petroleras ofreciendo su apoyo para ser candidatos. Y lo digo con toda autoridad, porque me tocó estar en una reunión con Vicente Fox, donde a él y a mí nos ofrecieron ser su candidato, con una gran diferencia. Él lo aceptó y yo lo rechacé. Claro, hay mucha gente que de buena fe o por sus propios intereses cree que lo que se necesita en México es privatizar el petróleo, abrirlo plenamente a la inversión privada. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. El candidato Enrique Peña empezó a mandar mensajes y después lo hizo público. Y cuando lo hizo público, aquí lo negaron. Y se dijo que cómo era posible que se dijera que el presidente estaba ofreciendo una reforma constitucional para abrir el petróleo a la inversión extranjera. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué ser así? Tiene usted razón, se necesitaban muchos cambios en el sector petrolero y eléctrico, todos coincidimos, pero no necesariamente este cambio no era la única solución, era la más fácil. Entiendo de qué se trata y se los voy a resumir con toda claridad. Lo que las compañías querían y quieren es que se quiten dos palabras del artículo 27. Todo lo demás es intrascendente, son cosas menores. ¿Cuáles son esas dos palabras? La prohibición de contratos y la prohibición de concesiones. Si se quitan esas dos palabras, todo queda abierto. Si se quita la palabra contratos, puede haber contratos de utilidad compartida y puede haber contratos de producción. Si se quita la palabra concesiones, puede haber concesiones. Pero aquí ni siquiera hemos hablado con la verdad. Están haciendo ustedes una reforma constitucional tramposa. Niegan la privatización y sin embargo abren a todo el sector petrolero a la inversión extranjera del patrimonio nacional. Entonces es cierto, no van a ustedes a vender Pemex, no va a comprarlo Repsol, no lo va a comprar Shell, pero eso no es lo que andaban buscando. Ellos andaban buscando y buscan solo dos cosas. Una, el petróleo del Golfo de México y dos, el Shell Gas. Y esta reforma abre a las empresas extranjeras la explotación, la exploración del Golfo de México y del Shale Gas. ¿Creen con toda sinceridad que va a haber alguien que salga al Ángel de la Independencia o que vaya al Zócalo a celebrar la aprobación de esta reforma constitucional? No va a haber nadie. Es una decisión que se tiene que ocultar. Es una decisión que es impresentable frente a los ojos de la mayoría. Negociación. Esto no es una negociación, es una imposición de un compromiso político del actual presidente de la República que no lo enaltece. Es un compromiso que no será benéfico para el país y es un compromiso que dejará profundamente dividida a la nación. Muchas gracias. Como conclusión, lo que podemos resaltar de esta situación de la reforma energética a través de las voces precisamente de personas que han tenido que ver con la vida política del país
en un alto nivel, como el mismo Camacho Solís, que fue un, un personaje político presidenciable, a la altura de Luis Donaldo Colosio, a la altura de Ernesto Zedillo Ponce de León y a la altura del mismo Salinas de Gortari, que en su momento tuvo el dilema precisamente para elegir a uno de estos tres personajes como su sucesor, y que ya la historia la sabemos en los resultados precisamente políticos del magnicidio, el magnicidio de Colosio, la llegada a la presidencia de Zedillo y el abandonado del partido, en este caso, o el que sufrió las consecuencias de la turbulencia política, pues Manuel Camacho Solís. Pero bien, eso será tema de otra ocasión. Lo que aquí mencionamos es que Manuel Camacho Solís, que cuando se deslindó del partido, pues empezó a frecuentar otros rumbos políticos, y es aquí donde el punto clave de este video es que los expriistas que en su momento han sido separados o excluidos del sistema de poder, pues han venido hablando precisamente de los aconteceres políticos de la nación. Y aquí cabe resaltar lo que dice Camacho Solís. México se encuentra en un dilema, en un riesgo político que la ciudadanía y el pueblo en general pues no logra visualizar, que es precisamente la venta del país a través de un sistema de corrupción en el cual nuestros políticos están entregando nuestra riqueza petrolera y demás recursos y la soberanía misma a los intereses norteamericanos representados en este caso por el sionismo y la masonería internacional, que no nos cansamos de repetir una y otra vez a través de nuestros videos. Y aquí queda el claro ejemplo en lo que menciona de la cita que tuvieron Camacho Solís y Vicente Fox ante los representantes de las petroleras, que los sentaron precisamente en una mesa de negociación para elegir a un candidato que fuera dócil, sumiso y que estuviera siempre al pendiente de las peticiones que ellos en su momento les pretendieran.